Hola, buenas. En el día de hoy vamos a hacer la exposición correspondiente eh, con respecto a la asignatura electiva 2. Este grupo está conformado por mi compañero Luis Felipe Zamur y mi persona Rubén Sandoval. El tema que tenemos para exponer en el día de hoy es el depósitos aduaneros. Bueno, primero que todo vamos a hablar del concepto que son depósitos aduaneros. Los depósitos aduaneros son almacenes destinados a la custodia temporal de mercancías que deben ser administradas por las autoridades aduaneras. Eso tenemos que tenerlo bastante claro porque en realidad pues, ellos son los que tienen el control en el momento determinado de ese tipo de mercancías. Los depósitos aduaneros, por lo tanto, permiten almacenar mercancías sin pagar derechos de aduana ni los impuestos relacionados con la importación hasta que la mercancía sea retirada del punto de almacenamiento. Entonces, pues bueno, como lo dice el concepto, pues ahí no se pagará ninguna clase de impuestos hasta que las personas correspondientes hagan el retiro de la mercancía que ahí pues llega. Bueno, otro concepto en común podemos decir que los depósitos aduaneros son espacios en los cuales se permite almacenar mercancías que provienen del extranjero y cuyos trámites de importación aún no han sido completados. Este régimen permite llevar a cabo actividades preventivas para la distribución sin que sea necesario el pago de tributos aduaneros, entre las cuales podemos identificar lo que es acondicionamiento, manipulación, acopio, mejoramiento de la presentación, el empaque, la clasificación, marcación, reparación, limpieza, entre otros. Bueno, estos depósitos aduaneros le ofrecen unos beneficios muy favorables a los diferentes tipos de empresarios, entre los cuales tenemos lo que son una opción para las empresas que requieran almacenar sus mercancías sin incurrir en la compra o arrendamiento de los inmuebles. Como segunda medida tenemos prestan servicios de acondicionamiento de la mercancía para su comercialización. Ya pues en el momento en que obtengan la mercancía, pues ya pueden comercializarla sin ningún tipo de inconvenientes en el territorio nacional. Facilitan el trámite de procedimiento de comercio exterior. Aseguran el cuidado de la mercancía durante el tiempo de permanencia en el depósito. O sea, esto es un punto muy importante, ya que ellos pues le brindan todas las garantías para que aquella persona que deposite la mercancía pues esté bastante segura y que tenga confianza hacia las personas encargadas. También mejoran el flujo de caja de la compañía al permitir que se paguen los tributos aduaneros al momento de enviar el producto al cliente final. Bueno, le vamos a hablar de las clases de depósitos aduaneros. Existen varias clases de depósitos aduaneros, entre ellos se distinguen los siguientes: depósitos privados. Bueno, el concepto de depósitos privados podemos decir que son aquellos lugares habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para almacenar bajo control aduanero mercancías que vengan consignadas a la persona jurídica que figura como titular de la habilitación y estén destinadas en el documento de transporte a ese depósito habilitado. Dentro de los depósitos privados también se encuentran lo que son los depósitos privados transitorios, depósitos privados para transformación o ensamble, depósitos privados para el procesamiento industrial, depósitos privados para la industrialización internacional. En esta publicación se encuentran relacionados depósitos privados como puestos que en ellos únicamente se pueden almacenar mercancías
de empresa que consta como titular del depósito. Bueno, hablamos de los depósitos públicos, que son aquellos lugares habilitados por la DIAN para el almacenamiento de las mercancías de cualquier usuario de comercio exterior. Puede permanecer hasta por el término de un mes, prorrogable a otro mes, contado desde la fecha de su llegada al territorio nacional, mientras se realizan los trámites pertinentes del régimen de importación. Buenas tardes, con el compañero Rubén les comentó, nosotros el tema a tratar es los depósitos aduaneros. Él les comentó de qué se trata y cómo funciona. Bueno, yo sigo con obligaciones de los depósitos. La mercancía que se introduzca en los depósitos públicos no se deben pagar tributos aduaneros, siempre y cuando no saquen de los espacios habilitados. Los depósitos habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ellos hicieron unos ítems especiales y decidieron de escoger lo más relevante en las cuestiones de los depósitos. El primero, recibir, custodiar y almacenar únicamente aquellas mercancías que puedan permanecer en los recintos. Segundo, recibir, custodiar, almacenar las mercancías sometidas al régimen de importación y exportación con la modalidad de el transbordo. Tercer ítem, registrar en el sistema aduanero la información relacionada con la recepción de la carga entregada por su custodia. Bueno, esos tres ítems son muy importantes, ya que ¿qué se hace primero? Recibir, al momento de ellos recibir, la aduana, los impuestos de aduana ellos reciben y custodian esa mercancía. Después sigue un otro ítem que es recibir y custodiar el almacenamiento de la mercancía sometida al régimen, o sea, se someten al régimen. Y por tercer ítem es registrar, o sea, automáticamente yo voy a un puesto de aduanas, un depósito aduanero con mi mercancía, ellos hacen automáticamente las dos funciones. Y el tercero, registrar, o sea, al momento de yo ingresar con eso, ellos me registran. Seguimos con un punto muy importante que hay que tener mucho en cuenta. Es elaborar la información y remitir a las autoridades aduaneras en el acta de consignaciones encontrada entre los datos consignados y en la plantilla de envío y mercancías recibidas en aduanas dichos documentos. Hay que tener en cuenta que esto es, en este punto se mira muchos cómo recibe la aduana esas mercancías, si está en mal, los empaquetan mal, si tiene deterioro la mercancía. Hay que tener mucho en cuenta eso, como ellos como depósito aduanero y nosotros como propietarios de la mercancía. Esto lo dice el artículo 113 del decreto 2685 de 1999. Hay que tener en cuenta también que un punto muy importante que resaltamos nosotros en esta diapositiva es observar las medidas de las autoridades aduaneras señalando señales. O sea, observar las medidas de las autoridades aduaneras para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras. También sigue contar con los equipos de seguridad, de cómputo y de comunicaciones que las autoridades aduaneras establecen. ¿Qué quiere decir esto? Que como ellos tienen unas facultades o tienen unas reglas, nosotros como propietarios de la mercancía tenemos que cumplirlas y
saber todos estos ítems muy importantes. Y pues seguimos con otro punto muy importante que resaltamos nosotros: llevar los registros de la entrada y salida de mercancías conforme a los requerimientos y condiciones señaladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas, como ahorita le decía en los ítems atrás, que ellos tienen unas condiciones señaladas, y nosotros como dueños de las mercancías tenemos que hacer caso. Pues seguimos con otro: reportar las irregularidades que se presentan y suministrar esa información a las autoridades aduaneras que solicitemos nosotros en ese momento. Y por último, los depósitos públicos y privados deben entregar la mercancía al declarante únicamente cuando se haya autorizado el levantamiento, cancelando los tributos aduaneros autorizados. El retiro de la mercancía por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Igualmente se entregará la mercancía sometida a la modalidad de exportación o de transbordo de transporte indirecto. Bueno, este punto es muy importante. Ya después que hagan ellos todo ese papeleo, pues por último, los depósitos públicos y privados harán caso a lo que yo ahorita les comenté. Depósitos públicos habilitados por la Aduana Nacional. Bueno, comenzamos con Barranquilla. En Barranquilla nos encontramos con Almacenes Generales de Depósitos Almagros S.A., Almacenes Generales de Depósitos Almaviva S.A. Pues de Barranquilla son varios y nosotros resaltamos esos dos. De ahí nos ubicamos en Bogotá. En Bogotá tenemos Almacenadora Interamericana de Cargas S.A., Almacenadora Internacional de Cargas Almicargas SAS. Y seguimos con Buenaventura. En Buenaventura está Almagranel S.A., Almacenadora Colombiana S.A. Y seguimos con Cali. En Cali se encuentra Almacenadora Interamericana de Cargas SAS. Está con Sismet S.A. Sigue Arepa, que solamente hay uno, es SI Unión de Bananeros de Urabá S.A. Y seguimos con Cartagena, que está Algraniel S.A., Almacenes Generales de Depósitos Almagrario S.A. Y con eso decimos uno de los tantos depósitos públicos habilitados en Colombia. Nosotros, esta fue nuestra exposición. Hablamos un poco, porque es una información bastante extensa, hablamos un poco de los depósitos aduaneros. Mi compañero Rubén Sandoval y mi persona Luis Amur le presentamos a usted este pequeño video mostrando nuestra colaboración con todo esto que está pasando, y aquí está nuestro trabajo. Gracias.